Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Estamos a día 23 de marzo de año 1924 y hoy nos encontramos en una nueva sesión de Tiempos Interesantes para comentar dos noticias de esta semana, de la tercera semana de marzo, justo antes de que aquí en España empiece la Semana Santa. Y son dos noticias, en mi opinión, relevantes para entender la época que estamos viviendo, una época a todas luces convulsa y una época que va a marcar en muchos sentidos el devenir de lo que es la primera mitad del siglo XXI, cuyo cenit casi hemos alcanzado. Y bueno, pues esa segunda parte viene muy marcada por el desarrollo de varios acontecimientos que ya estamos viviendo pues estos días, en los últimos meses y años, ¿no? Bueno, desde luego la noticia más reciente a reseñar no es otra que el atentado que se ha producido hace ni 24 horas en Moscú, en las afueras de Moscú, en una sala de conciertos, recordando a ese otro atentado que hubo hace más de 30 años también en una sala de conciertos en Rusia, y recordando también a las imágenes cinematográficas con las que se inicia la película Tenet del año 2020 de Christopher Nolan, la primera gran película norteamericana estrenada en salas tras la pandemia, y donde pues se inicia con una acción similar, ¿no? También es una acción que recuerda en muchos sentidos a los videojuegos, ¿no? Con los que estamos familiarizados, y es un atentado terrorista que ya ha reivindicado el grupo ISIS, el Estado Islámico, ese grupo terrorista creado por Estados Unidos y que Rusia efectivamente ha combatido en la guerra de Siria y en otros lugares, ¿no? Y por lo cual ese país como Rusia, que tiene una gran población musulmana, pues puede convertirse en un objetivo de atentado, ¿no? Y lo curioso es que estamos viendo cómo ya se empieza a decir que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Recordarán ustedes que aquí nosotros hicimos un vídeo también de Tiempos Interesantes hablando de cómo la guerra de Israel podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Finalmente la guerra de Israel, por llamarlo de alguna forma, porque no es guerra, en lo que se ha convertido es después de un atentado terrorista donde cuando menos hay fallas en el propio sistema de seguridad de Israel, cuando no una voluntad de ser atacado casi, lo que está viendo es una represión feroz, sin igual, había que irse casi que a la guerra de Yugoslavia para ver países tan desarrollados matar población civil de esta forma, y el sentido que tiene, sobre todo cuando vemos cómo la comunidad internacional ya se está haciendo cada vez más contraria a esa política de Israel, es castigar, ¿no? Porque Israel sabe que tiene una población muy minoritaria en la zona y que la única forma de estar a salvo es infligir un castigo totalmente inolvidable, ¿no? Y eso es lo que están haciendo con el apoyo de la industria militar, industrial, valga la redundancia, norteamericana, la industria militar, que son los que dominan la política exterior norteamericana ya desde los tiempos de Bush, cuando Bush habló de un nuevo orden mundial. Y bueno, pues lo que están haciendo en este caso es vender armas a expuertas a Israel, que está masacrando a la población con esas mismas armas, ¿no? Y esa idea de la escalada militar en Europa, ¿no? Es decir, si ahora Putin sintiera que ese ataque viene de los Estados Unidos, de la CIA, del Mossad, de Israel, de Europa, podría suponer, como nos están diciendo ya muchos medios de comunicación, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿A quién le interesa esa Tercera Guerra Mundial? Bien, estamos en el año 2024, donde va a haber elecciones en Estados Unidos y elecciones en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Significa que Occidente puede o dar una continuidad o virar su sentido político y geopolítico, interno y externo. Y estamos viendo que hay muchas posibilidades del viraje, ¿no? Hay muchas posibilidades de que Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos si no le matan, si no le encarcelan y si no se alteran esos resultados. ¿Le pueden matar? Pues sí, ya ha habido otros casos anteriores. ¿Le pueden meter en la cárcel? Bueno, lo llevan intentando desde que abandonó ya el cargo. Es la principal estrategia que se ha empleado, pero todo parece que si no se utiliza un método mayor, será el próximo presidente de los Estados Unidos, porque Biden no es un rival a la altura, es apenas un pelele de ese complejo militar, industrial, tecnológico y petrolero,
Y bueno, Kamala Harris, que era en un primer momento la destinada a suplir a Biden, está claro que no está a la altura como para suplir a Biden y no han encontrado a nadie que pueda reemplazarlo. Entonces, suponemos que si ganara Biden, la idea sería reemplazarlo a los pocos meses por vaya usted a saber quién, pero es que no parece ni que vaya a llegar a ese aspecto. Entonces, si finalmente gana Trump, en Estados Unidos va a cambiar mucho el mapa. Vamos a dejar de tener una política exterior tan beligerante y va a pasar a tener una política interior de reconstrucción en un país que está muy dañado en todos los ámbitos, por el consumo de droga, por la decadencia, por las infraestructuras débiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Trump pasaría a tener esos conflictos exteriores a tratar de reconstruir el país por dentro, ¿no? Y en Europa estamos viendo cómo después de la pérdida de la presidencia, después de varios casos de corrupción del socialismo en Portugal, pues hemos visto cómo casi el único país de Europa donde gobierna la izquierda es España, ¿no? Entonces aquí en España podemos estar un poco engañados pensando que la Unión Europea tiene otro tipo de política, pero lo cierto y verdadero es que en Europa ha habido un viraje hacia la derecha y que es un viraje que ya veremos si con los problemas demográficos internos que tienen los países europeos no acabará virando hacia la extrema derecha, que todo pudiera ser, ¿no? O sea, por eso, como decíamos hace poco hablando del feminismo, el mundo woke está cayendo, ¿no? En muchos sentidos. Y Europa es un escenario de esto. Entonces, si finalmente Europa diera un giro a la derecha y Estados Unidos ganara a Trump, que parece que es lo que va a ocurrir, no estaría muy próximo ese ambiente de tercera guerra mundial, a menos de que China hiciera algo en Taiwán. Sino que con la crecida de los BRICS, con la crecida del mundo multipolar, con Rusia al frente de los BRICS, pues estaríamos pasando de ese mundo unipolar al mundo multipolar, ¿no? En términos de Dugin. Entonces, finalmente, lo que podemos ver es como en estos meses, hasta noviembre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, pues el complejo militar industrial norteamericano lo que puede hacer es tratar de vender todas las armas que pueda, ¿no? Para enriquecerse. Al final son un grupo de viejos pertenecientes a cierta sociedad secreta y con un cierto ideario que lo que quieren es enriquecerse. Ese es su principal fin. Y bueno, pues ya resignados a perder, lo que tratarían es de que hubiera una escalada militar dialéctica, sobre todo, es decir, vendernos que vamos hacia una tercera guerra mundial para que todo Occidente se arme hasta los dientes. Y bueno, haciendo un paralelismo con lo que ha pasado en los últimos años con la industria farmacéutica, generando terror, ellos vendan su producto, podríamos decir, ¿no? No sé si ustedes me están entendiendo. Yo creo que acabo de ser meridianamente claro. Entonces, calma con esto que acaba de pasar en Rusia, porque más que estallar la guerra, podríamos decir que, o sea, obviamente es una desgracia lo que ha pasado en Rusia, ¿no? Ya saben que aquí no nos queremos centrar, digamos, en el aspecto sentimental. Es una desgracia lo que ha pasado en Rusia, gente civil masacrada, ¿no? Vilmente, con rifles de asalto, hemos visto todas las imágenes y poco se puede añadir sobre ese tema, ¿no? Pero más que ha estallado la guerra, que es lo que parece que le interesa a cierta parte de Occidente, que Putin reaccione violentamente, que vayamos hacia una guerra en suelo europeo, que eso, ya digo, solo beneficiaría a quién, a los vendedores de armas, igual que las enfermedades, etcétera, ¿a quién beneficia? A quien vende las curas, ¿no? A quien vende ya sabemos qué. Entonces, calma y vamos a ver qué ocurre. Pero lo más probable es que haya una escalada dialéctica militar para vender armas en los próximos meses, pero yo creo que no significa que necesariamente vayamos hacia una guerra que, como sabe todo el mundo, y el primero de ellos, Putin, sería la última guerra. Todos sabemos que la Tercera Guerra Mundial sería la última guerra y que la humanidad no podría sobrevivir a ese conflicto, ¿no? Entonces, por más que Macron haya estado haciendo declaraciones de que iba a enviar tropas a Ucrania, pues no vamos a ver nada, ¿no? Y por más que llevemos años ya escuchando cómo Ucrania va a hacer una remontada militar, nadie cree realmente en que Ucrania vaya a remontar esa guerra que tiene pérdidas del primer día, y lo que sabemos es que al final Ucrania acabará reconociendo esos territorios que quiere Rusia, y la mafia o el grupo de poder que está al frente de Ucrania, que tiene mucho que ver con el mundo judío internacional también, es decir, que hay unos conflictos en común con digamos, los mismos que apoyan a Israel geopolíticamente, pues tenga que retirarse y ya veremos cómo acaban, que probablemente no muy bien. Es decir, probablemente Zelensky pues tenga algún problema volando, ¿no? Hacia esta labor de proselitismo que hace alrededor del mundo, pues tenga algún problema de vuelo. Pero bueno, hemos agotado nuestros 10 minutos primeros hablando
de esa posible tercera guerra mundial, hablando de Rusia. Y ahora vamos a pasar a otra noticia de la que seguro que no han oído hablar, pero que a mí me parece también muy relevante, porque para esa reconstrucción, que yo creo que va a haber a partir de 2025, con ese cambio en la Unión Europea, ese cambio en Estados Unidos, que no va a ser la panacea, pero que desde luego yo creo que va a cortarle la cabeza definitivamente al mundo woke, al mundo de la corrección política, por decirlo en términos muy divulgativos. Para esa reconstrucción hay que tener mucho ojo con qué clase de ideas estamos manejando en Occidente, ¿no? Yo lo miro siempre desde una perspectiva occidental, europea y española. De hecho, los españoles deberíamos estar más preocupados por Marruecos que por Ucrania, ¿no? Que por Rusia. Y es este libro extraordinario que yo leí este verano, en verano de 2023, se llama Manifiesto Conspiracionista, es un libro publicado en Francia, un texto colectivo y anónimo que realmente va contra los amos de Occidente, totalmente seminal contra el ideal neoliberal que domina ahora mismo Occidente y que es el ideal que ha protagonizado este afán belicista, este afán individualista, este afán tecnocrático, este afán economicista, etcétera, y atacando pues el Foro Económico Mundial, Davos, Klaus Schwab, atacando la Sociedad Montpellerin, etcétera. Es un libro verdaderamente extraordinario y muy recomendable, ¿no? De hecho, yo en un libro que voy a publicar próximamente lo cito en la bibliografía y me ha ayudado porque hay muchos puntos en común, ¿no? Bien, pues este libro ha sido ha sido retirado en Francia. Es decir, la editorial que lo había publicado originalmente en Francia lo ha retirado, lo cual es algo insólito, ¿no? Porque podemos ver que una editorial decide no reeditar un libro, decide no seguir dándole difusión, pero de ahí a retirar una edición en una democracia, pues verdaderamente muestra hasta qué punto estas supuestas democracias occidentales en realidad no lo son. Son gobiernos tecnocráticos y este libro, que es muy incómodo, ha sido retirado, ya digo, lo cual es ciertamente insólito, es un caso de censura total y significa que esa actitud que hemos visto en redes sociales y que sufrimos los que hacemos vídeos en YouTube o subimos hilos a Twitter o ponemos información en Facebook, estamos acostumbrados a que se nos retiren cuando no les gusta la plataforma, cuando el algoritmo así lo decide o cuando algún lacayo decide denunciarnos, pero claro, que se haga con algo tan sólido como un libro, pues supone ciertamente un peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero recuperar en este vídeo, a raíz de esta noticia, 3 libros relacionados con grupos colectivos anónimos, aunque en algunos casos ya se sepan los nombres después de varios años de sus líderes, que quiero recomendar, que están publicados en lengua española y que nos van a ayudar a reflexionar también sobre qué clase de ideas van a hacer falta en este tiempo de reconstrucción, porque he mencionado antes a Dugin, y Dugin está claro que nos va a ayudar en esa reconstrucción, pero él tiene su propia perspectiva, ¿no? Aunque él hable del mundo multipolar, él es ruso, y lo interesante es que hay mucha gente que sin haber desarrollado ese sistema filosófico que tiene Dugin, o teológico, también desde el propio Occidente, con su labor de crítica, ha conseguido ya ir diseminando muchas ideas de cómo puede ser esa reconstrucción, ¿no? Y entonces, yo creo que es el caso de este libro, del Manifiesto Conspiracionista, es un ejemplo, pero, como decía, hay más casos, ¿no? El siguiente caso es la zona temporalmente autónoma, que aquí viene firmada por Hacking Bay, pero en realidad Hacking Bay es uno de los autores. Hacking Bay es un autor, yo lo conocí por La cultura del apocalipsis, el libro de Adam Parfait, donde viene un texto de Hacking Bay donde aparecen citados Guénon, Ébola, el Kali Yuga, tal, me llamó mucho la atención, pero básicamente este libro lo que es una reivindicación del caos interior y una crítica también del mundo de, pues de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un libro bastante recomendable que tiene pues toques como de cyberpunk, de ciencia ficción casi, de distopía. Puede recordar casi que a Mad Max, a ese tipo de películas, ¿no? Distópicas, el tipo de recomendaciones que se hacen en este libro. Y finalmente, un poco lo que más me quisiera centrar después de ver, como decía, vamos a volver a echarle un vistazo a los libros, al Manifiesto Conspiracionista, publicado por Pepitas de Calabaza, a Zona Temporalmente Autónoma, publicado por Interzona, pues tenemos que hablar de Gu Ming. Con este libro, Esta revolución no tiene rostro, publicado por
Antonio Machado Libros. Este está bastante descatalogado, pero otros libros son encontrables, fácilmente encontrables. De este colectivo WUMIN, que es un colectivo de autores italianos, marxistas, que básicamente un poco en la línea de Toni Negri y otros se rebelan contra el imperialismo, el neoimperialismo, el neocolonialismo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Entonces, este libro es un libro de textos que incluye, por ejemplo, un interesante viaje a Israel e incluye pues, muchos textos contra la ideología imperialista, como digo, ¿no? Pero al final este canal no deja de ser un canal de literatura y después de 10 minutos de hablar del conflicto de Rusia y 5 minutos presentando estos tres colectivos, los autores del Manifiesto Conspiracionista, los autores de Zona Temporalmente Autónoma y los autores de Esta Revolución No Tiene Rostro, que son fundamentalmente grupos, colectivos anónimos que tienen una herencia del hipismo, pero no se encuadra en ellos, tienen una herencia del marxismo, pero no se encuadra en ellos, y tienen una herencia de nuevas espiritualidades, pero no se encuadra en ellas. Realmente lo que quiero es mencionar dos novelas de WUMIN. WUMIN tiene la particularidad de este grupo de que escriben novelas. Creo que son 5 personas, 5 autores italianos. Entonces se enumeran como WUMIN 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces a veces tienen libros colectivos, por ejemplo este, Prolet Cult, firmado por todos los 5 autores de WUMIN, o este, firmado solo por uno de los autores de WUMIN. Entonces la particularidad de este grupo de WUMIN es que su literatura, porque aquí sí que ya hablamos de literatura, se centra en la revolución. Tienen un libro sobre la Revolución Francesa, tienen un libro sobre la Revolución Norteamericana y tienen este libro, Prolet Cult, sobre la Revolución Rusa, que es interesantísimo porque se introduce de lleno en las ideas del cosmismo ruso. El cosmismo ruso es la ideología que está detrás del transhumanismo. El transhumanismo es una de las ideologías ahora mismo puntero de ese nuevo colonialismo, imperialismo que está proponiendo el complejo militar industrial, el auge de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, Klaus Schwab, etcétera, etcétera, Ray Kurzweil y otros. Eso en realidad tiene mucho que ver con el cosmismo ruso, que son unas ideas que vienen de un monje ortodoxo, Nikolai Fedorov, una especie de pseudomístico, que luego se ha ido filtrando a otros autores, como por ejemplo el que protagoniza este libro, que es Alexander Bogdanov, que ya digo que es el protagonista de este libro, que propuso una serie de ideas utópicas, porque al final todo esto de la inteligencia artificial no es más que utopismo mezclado con la ideología de la técnica. Bueno, pues proponen una serie de ideas, sobre todo relacionadas con resucitar a los muertos, que era la idea central de Fedorov y que se quiso emplear también pues, para resucitar a Lenin, cuando murió Lenin, ya tiempo después, y que más tarde por Pierre Teilhard de Chardin se llevó al mundo occidental con la idea del punto omega, del Cristo cósmico, pero todo eso viene de Fedorov. Y junto a esa idea de resucitar a los muertos, que también tiene, por ejemplo, Ray Kurzweil y tal, está la idea de la sangre, ¿no? Porque la sangre tiene un componente que se llama adenocromo, que tiene unas propiedades beneficiosas, ¿no? Y rejuvenecedoras, algo que, por ejemplo, sabía Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta húngara del siglo XV, o sabía, se supone que también el empalador, Vlad Tepes, y tantos otros, una larga tradición relacionada con esto, y que Bogdanov, el protagonista de este libro, un personaje real que estuvo en la Revolución Rusa, que fue amigo de Lenin, Lenin sale bastante en este libro, pues trató también de inocular en la Revolución Rusa. Finalmente se tuvo que conformar con tener un papel residual en el mundo soviético y se dedicó efectivamente a tener un centro médico donde estudiaba las propiedades de la sangre y estudiaba las transfusiones. Entonces desarrolló una serie de ideas de colectivismo sanguíneo, es decir, una sociedad donde todos compartieran la sangre entre ellos, los jóvenes con los viejos, etcétera, generando un grupo fuerte donde los mayores no envejecieran, sino que conservarán la salud gracias a las transfusiones, ¿no? Un colectivismo ya no solo económico de la propiedad, sino también de la propia sangre. Esas son algunas de las ideas de Bogdanov y en este libro están tratadas en profundidad, lo cual es muy interesante porque no hay mucha literatura sobre el cosmismo ruso en español, con lo cual queda muy recomendado este libro para quien le interese el tema porque va a haber muchas ideas. Lo va a ver en una novela muy entretenida porque Bogdanov, ya cuando se fue, digamos, fue asimilando ese papel residual en la revolución,
pues se dedicó a escribir novelas de ciencia ficción donde diseminaba sus ideas, ¿no? Y lo que hacen muy inteligentemente Woo-Min aquí es combinar las ideas de Bogdanov con la propia trama, ¿no? Porque aparece un personaje secundario, la hija de un revolucionario llamado Leonid Volok. Esta hija anda buscando a su padre y dice que provienen de otro planeta, ¿no? Entonces estas ideas que tienen que ver con el espacio exterior, con los alienígenas y tal, se introducen en la trama y ayuda muy bien a entender las ideas de Bogdanov. Y no es una tontería mezclar ciencia ficción porque el cosmismo ruso, como se puede deducir del nombre, es quien apadrinó intelectualmente el proyecto espacial ruso. Y no olvidemos que los rusos estuvieron muy por delante de los norteamericanos hasta que finalmente los norteamericanos llegaron a la luna, ¿no? Entonces, bueno, es un libro más que recomendable para conocer las verdaderas ideas que había detrás de la Revolución Rusa, ¿no? Y ya digo, tiene un libro sobre la Revolución Francesa que se llama El Ejército de los Sonámbulos, tienen un libro sobre la Revolución Norteamericana que se llama Manituana y tienen este libro sobre la Revolución Rusa que se llama Prolet Cult. Entonces van haciendo una cartografía de las revoluciones pasadas al mismo tiempo que en libros como este van hablando de la revolución venidera, ¿no? En esta revolución no tiene rostro. Y también trabajan, sobre todo los trabajos individuales de los 5 Woo-Min, trabajan con revoluciones fallidas, ¿no? Revoluciones abortadas. En ese caso, quiero recomendar este libro, New Thing, firmado por Woo-Min I, o sea, el primero de los autores que compone Woo-Min, un autor, ya digo, que italiano, que es una gran, gran novela, mucho mejor, en mi opinión, que Prolet Cult. Es una gran novela sobre jazz, es decir, si a alguno de ustedes les gusta el jazz, como es mi caso, queda recomendada. John Coltrane, que es junto con Miles Davis, Charles Mingus, Thelonious Monk y Duke Ellington, el gran autor de jazz, el gran músico de jazz, es uno de los protagonistas del libro. Y básicamente lo que cuenta New Thing es, bueno, es una novela de ambiente, es una novela de ambiente que capta muy bien el espíritu de los... Fue publicada en 2004 por Woo-Min I, cuyo nombre real es Roberto Bull, o Bull, y es la historia de un asesino en serie que se llama El hijo de Whiteman, que mata a hombres negros afroamericanos vinculados o relacionados con el mundo del jazz, músicos o gente pues, relacionada con los músicos en Brooklyn, ¿no? Estos asesinatos empiezan a finales de los años 60 y, bueno, duran un corto periodo de tiempo. Y es muy interesante la estructura del libro. Voy a mostrar aquí a cámara un poco cómo es una página de este libro para que se vea. A ver, una página que sea un poco representativa. Porque es un libro que quiere copiar el nuevo periodismo norteamericano, ¿no? Esa corriente de Tom Wolfe, Hunter Thompson y tantos otros. Entonces, lo que hace es recrear una investigación periodística sobre estos asesinatos hecha desde la actualidad y es un libro de testimonios, ¿no? Donde se indica quién habla en cada momento y qué es lo que está diciendo. Y son testimonios en primera persona. De alguna forma es una novela de ambiente, una novela de comunidad. Quiere recrear la voz de una comunidad, por eso es un libro polifónico, con distintas formas de habla, con distintas perspectivas. Muy interesante, que va suministrando información sobre estos asesinatos, sobre todos los personajes, incluido John Coltrane, relacionados. También está August Rodney Dowland, que es un músico negro de jazz, Green Man, que es un jardinero, Héctor Ramírez Delgado, Joey Cafariello y una serie de personajes. Por ejemplo, Sonia Lackmuth, que es una periodista que está muy metida en este mundillo. Entonces está el mundo de los Panteros Negras, de Cointelpro, ¿no? De cómo la CIA trató de infiltrarse en estos grupos. Hay mucha teoría de la conspiración también, igual que en el manifiesto conspiracionista, de que hablábamos antes, publicado por Pepitas, obviamente. Y bueno, es una novela que capta muy bien lo que era la época de los 60, muy bien, de verdad quiero remarcarlo, documentada, se lee con mucha facilidad, engancha por el tema del asesino en serie, y que sobre todo se nota que está muy documentada en lo que se refiere a los trapos sucios de la CIA, ¿no? A cómo se infiltraban en grupos como los Panteras Negras, grupos subversivos, y trataba de aniquilarlos desde dentro, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, se especula en el libro con si el hijo de Whiteman, que finalmente se resuelve quién es su identidad y por qué está matando a estos músicos, no será
una estrategia de los servicios secretos norteamericanos para tratar de desequilibrar la comunidad y quitarse de medio a elementos subversivos, ¿no? Entonces, muy interesante por esa polifonía que le da una composición como de mosaico, muy bien escrito, tiene pasajes muy líricos, es decir, estamos hablando de buena literatura, y sobre todo que para el que le guste el jazz o el que le interese los años 60 en Estados Unidos, esa época de la contracultura, tan interesante, y más concretamente del mundo afroamericano, del mundo negro, verdaderamente va a disfrutar este libro de Booming 1, porque no es fácil encontrar libros que se metan a fondo en los detalles de la intrahistoria del jazz, de cómo los negros consiguieron cambiar sus derechos civiles, sin abandonar la parte filosófica, la parte ideológica, podríamos decir, de qué estaba también en juego a nivel de metapolítica en estos cambios, y también cómo se operó desde el poder para evitar que esos cambios fueran reales, ¿no? Que es algo que también tiene mucho que ver con el mundo woke, ¿no? Donde supuestamente las minorías tienen voz, pero en muchos puntos las minorías están más pisoteadas que nunca, ¿no? Es decir, porque si estamos defendiendo que hay un neocolonialismo, ¿cómo puede ser que ese neocolonialismo esté protagonizado por grupos minoritarios, ¿no? Porque eso es una filfa, es decir, precisamente porque se les ha entregado todos los púlpitos, están más desprotegidos que nunca, porque ya no pueden quejarse. Les van a decir, pero ¿cómo se quejan ustedes si están representados aquí, aquí, aquí? Lo único que ha hecho el poder es elegir quiénes son los representantes, pero la gente de abajo sigue estando más pisoteada que nunca, ¿no? Y en ese sentido son muy interesantes las críticas políticas de Booming que están detrás de esta feroz crítica al mundo neocolonial norteamericano en el que estamos, ¿no? Así que, en fin, no quiero entretenerme más, quería que fuera un vídeo breve, pero sí que quiero recomendar sobre todo estas dos novelas de Booming, para el que le interese la Revolución Rusa o el cosmismo ruso, y para el que le interese los años 60 en Norteamérica y el jazz. Quedan más que recomendadas, y sobre todo, antes de que sigan prohibiendo libros, que ya vemos por dónde van las cosas en esta caída del poder establecido en Occidente desde dentro, porque vemos que el poder establecido en Occidente tiene ese ánimo belicista para establecer guerras en el exterior, pero es apenas capaz de controlar los cambios demográficos, sociopolíticos, culturales que hay en su interior, y por eso creemos que la Tercera Guerra Mundial es una filfa. ¿Cómo puede ser que las grandes potencias quieren guerrear fuera de su territorio cuando están desmoronándose desde dentro en su territorio, ¿no? Entonces, realmente hay que tener calma, y hay que saber que ahora en 2024 probablemente cambie Estados Unidos su política, cambie Europa su política, y para ver esa reconstrucción, esa revolución por venir dentro de Occidente, en ese contexto de un mundo multipolar, donde los BRICS con la India, China y Rusia, que ahora va a presidir los BRICS, comandan el nuevo orden mundial, pues para esa reconstrucción, manifiesto conspiracionista, retirado esta misma semana en Francia, zona temporalmente autónoma, un clásico de la contracultura y la cultura del apocalipsis norteamericana, y esta revolución no tiene rostro. Booming, un libro muy a reivindicar pues del pensamiento italiano actual. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Leo sus opiniones en los comentarios y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura.